está sucediendo, Pablo. Muchísimas gracias por atender el llamado de Telesur en este momento de última hora, cuando se prorroga a través de un comunicado que Estados Unidos vuelva a atacar a Irán. ¿Qué te ha parecido esta noticia y en la práctica, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? No solamente para Irán, sino para Asia Occidental y todo lo que está ocurriendo en el mundo? Bueno, Luis, lo primero saludarte a ti y a la compañera y dar cuenta que esta información, esta noticia, se da en momentos que había una amenaza absolutamente desquiciada por parte de Donald Trump. Recordemos lo que significaba todo lo que comenzó a amenazar a la República Islámica de Irán y que hoy sería la destrucción de puentes, centrales nucleares, de infraestructura eh, energética. Hoy era el infierno, decía, ¿no? Incluso burlándose en pleno periodo de la Semana Santa cristiana, eh, respecto a decir, Alá es grande. Es decir, un personaje que actuaba en función de lo amenazante, pero también una, una situación muy surrealista, ¿no? O sea, un tipo que amenaza y al mismo tiempo trata de saludar al pueblo iraní, trata de señalarle que se trata de una sociedad absolutamente admirable. Hay un desquiciamiento, esa es la primera parte. Hoy había una amenaza y había miles de iraníes en una cadena humana protegiendo los puentes, protegiendo las centrales nucleares, mostrando que estaban dispuestos incluso al martirio en función de impedir esa amenaza de Estados Unidos. Eso es un primer elemento. Esto se da en medio de una amenaza, en medio del conteo de horas para seguir en eso, incluso con el régimen israelí diciendo que iban a arrasar con todo lo que pudiesen arrasar. Y se da entonces esta propuesta de los 10 puntos, o se publicita esta propuesta de los 10 puntos, que salta aquella de los 15 puntos de Donald Trump. 10 puntos que dan cuenta de una mediación que se estaba dando, que participa Pakistán, cuyos ejes centrales tienen que ver con lo que ustedes han señalado, el fin definitivo de la guerra y de los conflictos en la región. Es decir, aquí no vamos a aceptar un cese temporal, vamos a rechazar un simple alto al fuego. Tienen que levantarse las sanciones económicas y financieras impuestas a Irán. Establecimiento de protocolos de garantía para el paso seguro por el estrecho de Hormuz, pero bajo la supervisión de la República Islámica de Irán. Y al mismo tiempo se habla de reconstrucción, del pago, de indemnización de eso, y reclamo de garantías de que Irán no va a ser atacado nuevamente. Y que ese es un punto difícil porque bien sabemos que a quien tiene al frente la República Islámica de Irán es un ente, es un régimen absolutamente traicionero como es el régimen estadounidense. Y esto nos da también, Luis, un elemento central en el análisis. Aquí está hablando Irán y está hablando el régimen estadounidense. Israel está al margen. Solo ha dado a conocer a través de sus medios que aquí Israel respetaría el alto al fuego establecido entre Irán y Estados Unidos, pero sigue preocupado por el acuerdo, ¿no? Dice que respetarían esto, pero que a ellos les hubiese gustado lograr más objetivos de guerra antes que entre en vigor cualquier tregua. Y esto es un elemento que hay que tenerlo presente porque aquí está discutiendo Washington, que sin duda lleva la voz del régimen israelí, pero no está sentado en la mesa el régimen israelí, que es el régimen que comenzó la agresión en junio del año 2025 y el 28 de febrero de este año 2026. Entonces hay elementos muy claros respecto a que aquí hay una decisión impulsada por Donald Trump desde el lado estadounidense y sin duda la catalización de una decisión de conversar, de establecer negociaciones, tal como lo dice el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que está aceptando un alto al fuego de 2 semanas en la guerra, pero diciendo muy claro, la guerra no ha terminado y por tanto vamos a negociar con toda la desconfianza que se le puede tener a un régimen como el estadounidense que ya ha traicionado varios acuerdos. El acuerdo o las conversaciones previos al 28 de febrero de este año 2026 tenían negociaciones. Se iban a reunir en Mascate, se iban a reunir tal como se habían reunido en Ginebra,
y sin duda fue traicionado por el régimen estadounidense. En junio del año 2025, igualmente se iban a reunir en Viena y fue traicionado por el régimen estadounidense. Hoy Irán está en otra posición y es una posición que para la visión del mundo es una posición de victoria. Aquí se trata de que se llega a la mesa de negociación, a la mesa de conversación, a la posibilidad de llegar a un acuerdo definitivo en función de la resistencia de la República Islámica de Irán, en virtud de los ataques, de los daños ocasionados a la fase estadounidense en Asia Occidental, principalmente en las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, y el daño ocasionado, conocido y amplificado a pesar de la censura militar que el régimen israelí establece, a ciudades como Jaffa, conocida como Tel Aviv por el régimen israelí, Haifa, Dimona, Ashdod, Beersheba y otras que han recibido duros misiles, potentes misiles por parte de la República Islámica de Irán. Entonces aquí hay elementos que van por lo político, conversaciones, van por lo militar, es decir, Estados Unidos y el régimen israelí han sido golpeados y al mismo tiempo hay una decisión de la República Islámica de Irán de llevar adelante esta guerra tal como lo han sostenido hasta el fin. Hoy hay un cese temporal, se va a conversar, se va a llegar quizás a un acuerdo, hay ciertos puntos que están en la mesa y veremos cómo se dan a partir de este viernes 10 de abril. Pablo, buen punto el que decías recién y es lo que estamos notando todo, precisamente que Israel se está manteniendo al margen. ¿A qué se debe esto para hacer más énfasis en este punto? Yo creo que se debe específicamente a las fuertes presiones desde el seno del régimen estadounidense. Es decir, el régimen israelí no tiene hoy la misma fuerza que tenía el año 2025 en el seno de la política estadounidense. Hoy hay disenso en el Congreso, hay disenso desde el punto de vista de los propios funcionarios, los propios miembros de MAGA, este grupo de apoyo a Donald Trump. Recordemos lo que significó la renuncia del jefe de la Oficina de Contraterrorismo, lo que ha significado las continuas declaraciones, las diría yo, críticas permanentes que se le ha dado a la forma de enfocar la guerra por parte de Donald Trump, lo que ha significado la petición de renuncia de múltiples generales del ejército estadounidense. Eso sin duda ha generado tensiones al interior de la política estadounidense, tensiones al interior del ejército y sobre todo la visualización de que es una guerra que no tiene destino si se sigue apoyando al régimen israelí como se ha hecho hasta ahora. Hay un periodista, ustedes seguramente lo conocen y lo han visto, Tucker Carlson, que ha sostenido con claridad las frases que emitió también Joe Kent, ¿no? el ex jefe de la oficina de terrorismo, diciendo que Estados Unidos entró a esta guerra no porque quisiera Estados Unidos, sino porque fue presionado por el lobby judío estadounidense y por el régimen israelí. Eso significa tensiones al interior de Estados Unidos. Significa que está gastando miles y miles de millones de dólares en una guerra que no es la suya. Más aún, traicionando los postulados de la administración, de esta segunda administración de Donald Trump, que prometió en toda su campaña que Estados Unidos no iba a participar en guerra alguna, y aquí lo vemos encabezando una cruzada pro-israelí, una cruzada contra el Islam, una cruzada contra los pueblos en resistencia, en función de los intereses de ese régimen judío sionista israelí y no de los intereses de aquella sociedad que lo eligió para ser presidente. Esos son elementos entonces que hacen que confluya la decisión que sea Estados Unidos el que encabece y lleve adelante esta negociación y lógicamente Israel a través de Benzion Mileikovsky alias Benjamín Netanyahu seguirá hablándole en el oído a Donald Trump tratando de convencer que se incorporen en estos 10 puntos elementos que tienen que ver con el programa nuclear iraní, con el sistema de misiles, con el no apoyar a los grupos de resistencia, movimientos de resistencia de Asia Occidental. Pablo, quería enfocarme nuevamente en ese punto que son las conversaciones, lo que va a ser esta próxima reunión en Islamabad del viernes 10 de abril. Obviamente el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán va con mucha cautela, no quiere que se repita o que se dé ese déjà vu luego de que el presidente Donald Trump, que el día de hoy decía en la mañana que toda una civilización sería borrada
y por otro lado entonces ahora anuncia que se prorroga un ataque nuevamente contra la nación persa. ¿Qué decir de ese escenario para el próximo viernes? ¿Cómo estás viendo la posibilidad de que se llegue a un entendimiento y bueno, con la desconfianza que amerita el caso y sobre todo las palabras de Donald Trump, que si bien siempre es la retórica que utiliza, pues generalmente genera una mayor desconfianza ante Irán y ante, por supuesto, todo el eje de la resistencia en Oriente Medio? Y ante el mundo, diría yo, Luis, ¿no? O sea, yo le pondría un nuevo nombre a Donald Trump, Donald el voluble, ¿no? El volátil, que dice que en 48 horas va a destruir a la República Islámica de Irán, después dice que en realidad se puede demorar y en algunas semanas, después habla de mucho más tiempo, y hoy dice que, hoy decía, ¿no?, que toda la civilización morirá esta noche para no volver jamás, ¿ah?, poniendo un límite a la apertura del estrecho de Hormuz. Y ha tenido que recular nuevamente. Es decir, no es voluble por propia voluntad, ¿no? Es decir, hay algo que obliga a esas decisiones. Y ese obligar viene por parte de una feroz, digna, valiente y referencial resistencia por parte del pueblo de Irán, de sus fuerzas armadas, de su cuerpo guardián en la Revolución Islámica, de su sociedad. Hemos visto cómo por millones han salido a la calle, a pesar que los misiles caigan a pocos metros de ellos. Eso no lo tiene la sociedad israelí, ¿no?, que llevan semanas bajo tierra como topos sin poder salir. ¿Qué diferencias hay, ¿no?, en el amor a su tierra, como lo tiene el pueblo de Irán, con estos colonos extranjeros que no tienen ningún amor por esa tierra más allá de los intereses de seguir usurpando? Y por tanto han sido cientos de miles los que han escapado de los territorios palestinos ocupados para volver a sus países de origen. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Y lo que se discuta ahora, en función de lo que presentó la República Islámica de Irán, no son los 15 puntos de Donald Trump. Eso es un elemento importante, Luis. No se están discutiendo todos esos puntos que tenían que ver con el desarme del desmantelamiento de las instalaciones nucleares de Irán, detener todo el enriquecimiento de uranio, comprometerse a no desarrollar armas, permitir acceso amplio de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Gran parte de esos 15 puntos de Donald Trump eran puntos que Irán venía cumpliendo absolutamente desde julio del año 2015, cuando se firmó el Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Nuclear. El que violó ese acuerdo, como todas las violaciones que se han hecho el año 2018, fue la primera administración de Donald Trump. Es decir, hoy se va a discutir los puntos que establece el plan iraní, cuyos ejes centrales son el fin definitivo de la guerra. No queremos cese temporal, no queremos un simple alto al fuego. Tienen que levantarse efectivamente todas las sanciones económicas y financieras, no para que a los 2 o 3 meses o al año vuelvan a sancionar. Establecimiento de un protocolo para el paso por el estrecho de Hormuz. Ya lo ha dicho Irán, el estrecho de Hormuz ya no va a ser más aquello que era. Y eso significa una soberanía, un control que lo está ejerciendo de hecho hoy la República Islámica de Irán. Y hay que reconstruir, hay que indemnizar, porque aquí hay una agresión. Lo que ha hecho la República Islámica de Irán, y al amparo incluso de este derruido derecho internacional, de la derruida Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, si usted toma los artículos del 39 al 51, se dará cuenta de que quien ha cumplido a rajatabla cada uno de esos artículos, en especial el 51 de autodefensa, es la República Islámica de Irán, que ha reaccionado con todo el derecho internacional, con toda la legalidad internacional, frente a una agresión, frente a una amenaza a la paz. Y quienes amenazan a la paz, quienes quebrantan la paz, están sujetos a sanciones. Eso no se ha aplicado porque tenemos unas Naciones Unidas que son verdaderos zombies, ¿no? Es una organización de muertos en vida. No han participado en nada que signifique el control de guerras, la limitación o las sanciones, el aplicar las sanciones que establece el artículo 42 del capítulo 7. Entonces, aquí sin duda, de los puntos que va a discutir Irán son los centrales. Si eso no se realiza, indudablemente este Irán, que ha desconfiado permanentemente, y les recuerdo las palabras de Seyed Ali Khamenei, martirizado el primer día de la agresión del 28 de febrero de este año 2026. No se puede confiar en Estados Unidos. Y si vamos a negociaciones, que eran todas indirectas,
Vamos porque creemos en la diplomacia, porque creemos en el derecho internacional, a diferencia de Estados Unidos, que a través de su presidente dice con todas sus letras: yo no creo en el derecho internacional. Y la moral que a mí me guía es la moral que yo creo. Y conocemos cuál es la moral de Donald Trump. Es la moral de Jeffrey Epstein, ¿ah? Del espacio Epstein, de aquellos que simplemente ocupan al resto de los países para sus intereses, amigos, adversarios y enemigos, sino que lo diga Dinamarca, sino que lo diga la Unión Europea en su conjunto, obligada a subir su aporte en tema de armas para financiar y para ayudar y para multiplicar las ganancias del complejo militar e industrial de Estados Unidos. Eso hoy está en entredicho con Irán. Irán ha marcado un punto de inflexión y solo ese hecho te hace mirar esta situación de negociación a partir del viernes 10 de abril como un triunfo en la República Islámica de Irán. Un pueblo valeroso, una sociedad valerosa, cuyos mártires